En su tercer intento consecutivo para alcanzar la silla presidencial, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, ganó las elecciones presidenciales este domingo en México. Con el 53.2% de los votos, AMLO pasó a hacer historia como el primer candidato izquierdista que gana la presidencia de México en décadas. López Obrador, en su campaña, supo representar el enojo generalizado de México. Sus promesas centrales son acabar con la corrupción, reducir la violencia y abordar la pobreza generalizada. Su discurso se sintetiza en una frase, abro comillas, por el bien de todos, primero los pobres, cierro comillas. El presidente electo asumirá el gobierno el 1 de diciembre, en donde iniciará un ambicioso proyecto en el que pretende rescatar el campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno sin lujos, sin privilegios y reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos. AMLO ha sido criticado por llevar un discurso populista y por la falta de propuestas concretas. Bienvenidos, soy Laura Gil y esto es Semana en Vivo. Y esta noche, México y el triunfo de López Obrador. Nuestros invitados son... Marta Ardila, docente investigadora y editora revista Oasis de la Universidad Externado de Colombia. Octavio Pineda, periodista y escritor mexicano. Marta Márquez, directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Gabriel Clavijo, politólogo, docente universitario y analista internacional. Bueno, aquí estamos unos días después de que López Obrador ganara las elecciones en su tercer intento. O sea, la tercera parece ser la vencida. Octavio, arranco contigo porque eres nuestra cuota mexicana en esta mesa. Y quería preguntarles a todos, pero ¿qué piensas tú que pasó diferente? Porque esta vez sí se pudo y antes no. Claro, pues fue una especie de perdón por un lado y por otro lado de tedio o de cansancio acumulado. ¿En qué sentido? Cuando AMLO perdió, digamos, su intento más cercano por llegar a la presidencia, hizo un berrinche muy notorio, ¿no? Cayó en unas actitudes un poquito prepotentes, tomarse la principal avenida de Ciudad de México, instalar ahí un campamento. O sea, fue un talante como muy autoritario y berrinchudo. Sin embargo, ¿por qué eso no se lo cobró el electorado en esta ocasión? Porque después de darle una nueva oportunidad al PRI, que es el partido que había estado en el gobierno por tantos años, para ver cómo lograban enderezar un poco todo el tema de la inseguridad que se viene heredando pues desde el gobierno de Calderón, el tema de la corrupción, y ver que tampoco con esa segunda oportunidad había un cambio real, sino que por el contrario, índices de violencia siguen aumentando. 2017 fue el año más violento desde que se llevan registros. Entonces fue decir, bueno, ya intentamos con el PAN, ¿no?, que es el partido que llevó a Vicente Fox al gobierno, 2 veces, con Vicente Fox y con Calderón, que fue donde se desató toda esa guerra contra el narco. Llevamos un gobierno de darle una nueva oportunidad al PRI con Peña Nieto, que tampoco hizo nada y que además en materia de corrupción eso se sigue viendo. Hay algunos casos que más adelante seguramente comentaremos más a detalle. Entonces el electorado dice, no, ya estamos hartos de esa clase política tradicional que siempre llega con muchas promesas en las campañas. Demos entonces ahora una nueva oportunidad a ese candidato que ha estado ahí un poco tenazmente buscando llegar a la presidencia, y que él mismo también se fue como matizando un poco en sus promesas, ¿no? Empezó a dejar un poco atrás los berrinches y a buscar también, él mismo lo ha dicho, pasar a la historia de México como un presidente bueno, en el sentido de que va a trabajar mucho por combatir la corrupción y atacar la inseguridad con un enfoque no tan militarizado, ¿no?, sino más a las causas sociales que producen esa guerra desbordada. ¿Ustedes lo veían tan berrinchudo a
a López Obrador o le habían robado realmente elecciones? Bueno, la diferencia fue mínima, o sea, menos del 1%, creo, de la votación. Como Yo 50, voy sí. en la misma línea, ¿sí? Y si enmarca uno esto dentro del estudio de las transiciones a la democracia, y uno piensa que México hizo una transición a la democracia en el año 2000. Las transiciones a la democracia nos muestran que el primer gobierno normalmente es de un partido, el otro gobierno es del partido contrario si no funciona claramente y no soluciona los problemas, y eso abre espacio a la llegada de terceros partidos. Eso, por ejemplo, fue lo que ocurrió en Perú después de la transición a la democracia, gobierno de Belaúnde Terry de Acción Popular, luego gobierno de Alan García. Eso abre el espacio para la llegada de Fujimori al poder. Entonces yo creo que se puede entender como un desgaste de los partidos tradicionales, sumado a un fracaso evidente, porque yo creo que lo que tú dices es cierto. O sea, estos dos gobiernos no pudieron manejar fenómenos que están claramente vinculados, como son la corrupción, la impunidad, que es altísima en México, es un problema por resolver, y la violencia, ¿sí? De hecho, los dos gobiernos suman más, el gobierno de Peña Nieto va a cerrar con un número de muertos superior al de su predecesor, y como tú dijiste el año pasado, el año más violento en la historia mexicana. Entonces también hay una cuestión coyuntural ahí que explica digamos, el movimiento hacia la tercera fuerza. También creo que es supremamente importante mirar el fracaso del PRI, no solamente en términos institucionales, desde Lázaro Cárdenas en el 38, cuando lo instituye, ¿sí? Que viene 70 y punta de años antes del año 2000, sino con Carlos Salinas de Gortari, que fue un presidente fundamental dentro de la decepción del pueblo mexicano con el PRI. ¿Por qué? Primero, Salinas de Gortari fue quien se acercó más a la economía de mercado, de esta economía desaforada, violenta, y firmó el tratado del NAFTA con Estados Unidos sin importar algunas de los sectores delicados de México, y ahí empezó la economía mexicana a caer. Eso generó un descontento supremamente fuerte dentro de la población y generó una baja credibilidad del PRI, que le abrió campo, pues y después para el 2000, que el plan del Partido de Acción Nacional, el PAN, subiera al poder, pero también continuó con estas políticas carnívoras casi, que acabaron casi con la economía y generaron el espacio vital para que los grandes carteles de la droga tuvieran una acción preponderante, y con una economía en declive, unas instituciones débiles y los dineros entrando a chorros del narcotráfico, pues generó la bomba que es hoy día México. Sí, pero yo creo ahí que hay también otro elemento que no podemos desconocer, y es el hecho precisamente de la elección de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. México es un país que tiene una frontera con Estados Unidos de 3.200 kilómetros. Es un país que a mediados del siglo XIX perdió el 65% de su territorio. Estados muy ricos como por ejemplo parte de California, Texas, New Mexico, Arizona, pasaron a manos de los Estados Unidos. Entonces la elección de un presidente como Donald Trump, que se opone al NAFTA, sí, que está renegociando el NAFTA, que habla de la construcción del muro, aunque ya haya una parte del muro construido, sí, eso genera un malestar muy grande dentro de la población. Y yo diría que Trump en gran medida ayudó a que Manuel López Obrador ganara por su discurso nacionalista, por ser 1 de julio. Claro, Laura, porque yo les digo, en México durante muchos años, y tú lo sabes muy bien, se desarrollaron toda una serie de conceptos orientados a un nacionalismo defensivo, precisamente porque México había perdido territorio. México, no solamente por parte de los Estados Unidos, sino también por parte de Francia. En México se celebra el 5 de mayo, que es el día de la batalla de Puebla, porque precisamente salen los franceses de territorio mexicano. Entonces, el concepto de autonomía en México fue un concepto muy vinculado al concepto de soberanía, de manera muy jurídica, que lo desarrollaron diferentes jefes de Estado a lo largo de todo el siglo XX, pero que Carlos Salinas de Gortari empieza un proceso de regionalismo abierto de manera mucho más temprana,
de privatización de las empresas, que luego viene a cerrarse definitivamente con la suscripción del NAFTA en 1994. Entonces, yo diría que ese factor norteamericano, como la llamaron en su momento analistas mexicanos, incidió sin lugar a dudas en la elección de Manuel López Obrador. Pero no de manera muy importante. Yo ahí discreparía un poquito, porque independientemente de que haya llegado o no Trump al poder, el mexicano de a pie no se pone mucho a pensar, digamos, en qué actitud está teniendo el presidente. ¿Por qué? Porque en ese sentido la sociedad mexicana ha sabido siempre aglutinarse muy bien, ¿no? Ese famoso nacionalismo mexicano le permite incluso defenderse de personajes pues tan nefastos como Trump, hasta con el humor. Entonces, realmente yo creo que es más factores del día a día, ¿no? Esa pobreza sigue aumentando, simplemente apenas el año pasado, según datos de la CEPAL, el índice Gini se acentuó mucho más en México. Entonces, creo que retomando un poco lo que decía la otra Marta, hay varios problemas muy arraigados en México, recurrentes, que pueden servir de brújula para evaluar tanto desde dentro como desde fuera qué tan bueno o mal gobierno puede ser el de López Obrador, porque con esos problemas tampoco han podido ni el gobierno del PAN ni el gobierno del PRI. Entonces es una pequeña lista. En primer lugar, esas profundas brechas sociales, tanto en lo económico como a veces en la actitud de la sociedad mexicana. Por un lado, bueno, tiene uno de los hombres más ricos del mundo, pero 60 millones de pobres. Carlos ¿no? Slim. Exactamente. ¿No? Entonces, eso, digamos, creo que solamente es relativamente similar a lo que pasa con Brasil, que es una economía muy grande, en donde también hay grandes fortunas, pero una pobreza, digamos, muy, muy grande también. Entonces, esas brechas tan profundas se acentúan un segundo problema que también no se ha podido erradicar, y es que la sociedad mexicana tiende a ser muy clasista, muy elitista. No se dan cuenta de que mucha de la fuerza de México está en su raíz indígena, ¿no? Pero entonces, en esas profundas brechas sociales y económicas, el que tiene cierto aspecto indígena es el naco, el ñero, están un poco como a la defensiva, o sea, no sean, pero eso sí, cuando van a turistear, entonces los pueblos mexicanos sí son muy bonitos y las artesanías y demás, pero no se preocupan por esos 60 o 70 millones de pobres que tienen que tomar el metro día a día y bueno, ver cómo salen adelante. ¿Qué porcentaje de población indígena tiene México? Es altísima, yo diría que no sé, 30, 40%. Por ahí 30%. Sí, por ahí. 30%. No, y es muy interesante si nosotros vemos el mapa mexicano de las votaciones de AMLO, los estados más fuertes, donde arrasó completamente, fueron los estados del sur. Exactamente. Los estados Claro, de ese la es un población elemento yucateca. Pero es Muy un elemento interesante. pero es un elemento que refuerza tu lectura, ¿o no? Claro, es decir, México es un país que las regiones varían mucho. Es muy distinto el sur que el norte. A Chiapas, por ejemplo, nunca llegó la Revolución Mexicana. Chiapas, Quintana Roo, Campeche, son estados Oaxaca, netamente por ejemplo, indígenas. sí. Entonces, eso hace que el mismo programa de gobierno, las mismas promesas que hizo Manuel López Obrador, por ejemplo, todo el programa del modelo dual de ayudar a los jóvenes, de ayudar a la pequeña y mediana empresa al sur de México. Eso ayudó también para poder llegar al poder, creo yo. Pero entonces, adicionalmente que nadie más tenía el discurso social, ¿no? O sea, claramente lo que ocurrió con el PRI es que el PRI se derechizó, que es el proceso al que tú haces referencia, que arranca desde los años 60 y tiene como un momento central el gobierno de Salinas de Gortari más adelante. El PAN se sabía que era de derecha, el PRD terminó funcionando con la misma lógica del PRI y entonces Morena se desmarca finalmente de ese esquema y propone aquello a lo que Marta está haciendo referencia, por ejemplo, solucionar el problema pensional, un país con una muy baja cobertura pensional, el problema de salud. La subvención a la educación, que aquí hay que señalar algo, que es un país que ya la tiene, porque
Yo creo que cuando uno mira este caso desde una perspectiva histórica debe tener en cuenta que lo que está ocurriendo en México es que la izquierda regresa, otra izquierda. Pero México tuvo gobiernos de izquierda después de la revolución en 1910, más o menos hasta 1960. Correcto. Y el PRI era, pues no llamado PRI, ¿sí? Partido Nacional Revolucionario primero, luego Partido de la Revolución Mexicana, era de izquierda. Sí, Luego sí. comienza el proceso de derechización. De hecho, Cárdenas fue como el mayor exponente, ¿no? Claro. Claro, de con eso, la de- nacionalización del petróleo. Y recuerden ustedes que en la década de los 30 México expropió precisamente empresas multinacionales que tenían presencia en territorio mexicano. Claro. Entonces, eso es muy cierto, es un retorno, de alguna manera, estaba en el disco duro de los viejos tomadores Claro, de y- decisiones, claro, ese pero- discurso autonomicista, ese discurso nacionalista. Entonces, de alguna manera podría interpretarse como un retorno y a la búsqueda de nuevos márgenes de autonomía. Claro, pero México nacionaliza el petróleo en el 38, es cuando tú hablas que hay multinacionales expropiadas. AMLO tiene que salir a decir yo no voy a expropiar, casi como en una réplica de lo que vimos aquí en las presidenciales. Y la pregunta es si la vecindad con Trump, la frontera con Trump influyó, o al menos influyó en la votación de esos estados del sur. La pregunta es, ¿por qué el entorno latinoamericano no influyó? En un momento en que América Latina se está alejando de las izquierdas y que el fantasma de Venezuela penetra en básicamente todas las elecciones. Sí. ¿Por qué el discurso del castrochavismo no pegó en México? Bueno, yo ahí tengo una objeción, y es que yo no creo que América Latina se esté alejando de las izquierdas. Hay presidente de izquierda en El Salvador, en Nicaragua, eterno Daniel Ortega, ¿sí? En Costa Rica, del Partido Acción Ciudadana, se acaba de elegir a Carlos Alvarado, en Ecuador Lenín Moreno, en Venezuela Nicolás Maduro, en Bolivia Evo, en Uruguay Tabaré Vázquez. O sea, si uno se pone en el ejercicio de clasificar los países de acuerdo a la tendencia del partido de gobierno, casi que hay paridad. Entonces yo creo que eso hay que, como que mirarlo con cuidado. Y lo segundo, tal Sí, vez ahorita muy que lo cerca de Estados mencionas- Unidos, muy lejos de Venezuela, ¿no? Sí. No, Porque, o sea, ellos, obvio, la crisis venezolana ha impactado a todos. Hay una migración fuerte de venezolanos a México, pero nunca en el volumen en el que lo hay en Colombia, de cerca de 1 millón de migrantes por un lado, ¿sí? Por el otro lado, digamos, en lo que tiene que ver con la migración, los mexicanos tienen que afrontar el problema del control de los migrantes que pasan por su frontera sur y el control de sus Sí, propios pero migrantes Marta, hacia hay los una Estados de las Unidos. críticas, yo creo que cuando Octavio hablaba de berrinches, o sea, creo que también trataba de poner sobre la mesa una de las cosas que se le critica a AMLO, que es un ladito, digamos, un poco autoritario que le podría salir Quiero hacer una sí. referencia a lo que dice Laura, y es que recordemos que esta es la tercera de AMLO. Es la tercera vez que por fin llega al poder. Él tuvo 2 oportunidades antes donde perdió. ¿Pero por qué perdió? Hay que mirar por qué perdió. Porque su discurso era tremendamente de izquierda, por decirlo, mucho más tirado hacia la izquierda tradicional, mucho más nacionalista, mucho más hablaba en estos primeras versiones de AMLO de la expropiación. Si nosotros vemos el AMLO renovado, tercera versión, es un discurso mucho más de centro. Más Más pragmático, suave, diría yo, más ¿no? pragmático, más dirigida a la población necesitada de una referencia con la cual identificarse y con la cual sentirse bien. Entonces, el mexicano de a pie, como lo llama Octavio, ¿sí? Al principio, las 2 primeras veces, hace 10 años, podría haberse asustado de aquel AMLO de izquierda, como el colombiano promedio se asustó tal vez de una propuesta de Petro, que lo vimos acá también, que se fue centralizando a lo largo que iba pasando la campaña. AMLO también hizo en México, y su discurso cada vez se volvió mucho más, como dice Marta,
más Pragmático. pragmático, más centrado en 3 puntos Y estratégicos, como hablaba aparentemente Marta, más creíble, y más porque creíble, la gente le porque creyó. la gente le creyó. Ahora, Bueno. el discurso del castrochavismo no cabe ahí, porque el discurso del castrochavismo lo que incita es al miedo a esos cambios extremos que no existían dentro de una propuesta Además, centro yo de creo AMLO. también que hay otra cosa, y es que de todas maneras Manuel López Obrador se fue acercando a ciertos sectores empresariales. Y él, antes de las elecciones, antes del 1 de julio, anunció una serie de nombramientos en la Secretaría de Hacienda, Carlos Arzúa, que ya lo dijo, la Secretaría de Economía, en fin, en una serie de puestos. Se reunió con la Cámara de Comercio México-Americana, y eso generó un clima de confianza para los inversionistas, porque de todas maneras lo que dice también el presidente electo es que uno de los objetivos es atraer inversión Y extranjera. una de las generar cosas que dijo es confianza, que la Laura. reforma energética, o sea, abrir el sector petrolero a la inversión extranjera, que eso, pues, por lo menos no daba marcha atrás. No se sabe si lo va a profundizar, pero no va a dar marcha atrás en lo que, digamos, ya se avanzó. Y si nosotros miramos la constitución del Morena, no es solamente partidos de izquierda, también tiene partidos de centro y de centro Ahora derecho. hablemos eso. El Morena No. es una constitución bien interesante partidista. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y hablamos un poco de esto, de dónde está AMLO en los temas sociales. Ya volvemos. Seguimos aquí en Parecemos. Semana en Vivo. Es que el pelo es Ok, blanco. estamos al aire, entonces Bueno. sigamos nuestra charla en la pausa. ¿No? Cubramos rápidamente el tema de dónde está AMLO en los temas sociales, porque está contra el aborto, ¿no? Está contra matrimonio homosexual, está... ¿Por qué tiene posiciones? ¿Cuál es la relación con la iglesia? ¿Qué papel juega la iglesia en su coalición? Bueno, es importante ver que él tuvo apoyos de la iglesia, él tuvo apoyos de los partidos de derecha, no es solamente un partido de izquierda. También tiene que adecuar su discurso a los intereses de estos sectores que son muy fuertes en América Latina. O sea, la izquierda, la iglesia, perdón, no puede ser desconocida en la política latinoamericana, es algo de peso y que mueve. Entonces, AMLO, yo creo que la tiene difícil. No va a ser fácil mediar un plan de gobierno donde habla de unos beneficios sociales que afectan a sectores con los cuales también hizo alianzas el Morena para llegar al poder. Pero recordemos ahí una cosa, y es que en México hubo una guerra religiosa en la década de los 30. Las cristiadas. Claro, la guerra de los cristeros, sí. cristiadas. Y México, por ejemplo, nunca tuvo un concordato, sí, hubo siempre una separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, en cierto sentido, yo creo que eso le puede dar cierta autonomía frente a esas demandas o a esas formulaciones o a esas propuestas que hagan ciertos sectores religiosos. Sí, yo creo que ahí va a ser uno de los retos más importantes de AMLO, ¿sí? Y es que, pues, tradicionalmente se ha dicho que el presidente mexicano es un presidente fuerte, ¿sí? No solamente por los poderes constitucionales, sino por los poderes metaconstitucionales, porque normalmente los presidentes de PRI están soportados en un partido disciplinado por las dádivas mismas que implica la pertenencia al partido, un poco menos disciplinado el PAN, pero aquí por primera vez se presenta el escenario en el cual hay un presidente, sí, con mayoría en el legislativo, pero con una coalición muy diversa, con la cual va a tener que lidiar, ¿sí? Y eso sumado al hecho de que va a tener que, negociar en el escenario regional con todas esas redes de corrupción que ya existen. O sea, para los años 70 se decía que el sistema político mexicano era el PRI, con sus redes de corrupción, ¿sí? Y digamos, buena parte de este mecanismo y de este tendido sigue existiendo, ¿no? Pero Aquí entonces, sería interesante reflexionar y debatir sobre el tema del poder presidencial. Es decir, porque el poder presidencial en México fue muy fuerte, incluso se hablaba del dedazo. El candidato del PRI era siempre el que era elegido y era asignado a dedo, por eso se llamaba el dedazo. Entonces aquí el tema de la concentración del poder presidencial, precisamente por el hecho de las coaliciones
o de la coalición que representa Morena, pues va a ser un poder presidencial un poco más repartido y más fragmentado, sin lugar a dudas. Muy interesante eso, pero digamos, él llega con más del 50% a la 53. presidencia. Por primera vez llega un presidente con más del 50%, tiene mayoría en el Congreso, pero una de las críticas que se le hace es que dentro de sus candidatos a Congreso había gente vinculada con, digamos, con hechos delictivos de corrupción, cuando una de sus campañas era justamente la lucha contra la corrupción. La pregunta es, ¿va a tener suficiente margen de maniobra en la negociación con esas élites políticas y económicas para Va a ser difícil. Creo que va a hacer, ser, digamos, yo lo veo por lo menos un paso en yo veo un contra de panorama la... muy complicado en el sentido de que la promesa electoral y su pilar fundamental de campaña fue vamos a acabar con la corrupción. ¿Cómo? Con voluntad. Pero Y no con dio, austeridad y también. con austeridad, Con pero la no dio disminución un del plan gasto público. pragmático, Claro. ¿sí? De transparencia gubernamental o cómo desarticular estas camarillas regionales que inevitablemente hicieron un factor de peso para que él llegara al poder. Claro, Entonces, y si a eso le adicionamos que México es una república federal, entonces lo que son las regiones, lo que son los estados tienen una autonomía mucho mayor que, por ejemplo, un país como Colombia. Entonces eso de alguna manera es- también dificulta el control político sobre las regiones, sobre los estados y sobre las localidades. va a ser Claro. difícil, va a ser una labor, una tarea bien complicada la que tiene AMLO. El hecho de que una cosa es llegar al poder, otra cosa es administrar ese poder y va a ser una cosa bien complicada. Sí. para Pero él. Pero lo que es Como inter- bien mencionan, sobre todo por esas inercias y esos entramados que ya existen y contra los cuales el voluntarismo, la voluntad y el compromiso que él tenga, pues no va a ser tan sencillo de romper. ¿Por qué? Porque justamente otros dos de los problemas muy arraigados en México son, uno, el de la debilidad institucional, ¿no? Lo vemos con el tema de las policías, muy corrupción de fragmentadas, la y por lo policía es tanto terrible. muy corrompibles. Lo vemos también con el tema de la justicia, una impunidad altísima. Entonces, por el lado de esa debilidad institucional que ya existe y está muy extendida por todo el territorio, pues ahí también va a tener que remar contra la corriente, ¿no? Ahí va a ser un desafío grande porque más allá de lo que él quiera y él desee, pues eso no va a ser tan sencillo, puede no ser tan sencillo de implementar. Bueno, pero- yo quería plantear... perdón. No, que lo que es interesante es que llegue al poder un presidente de un país como México con el discurso moral de la lucha a la corrupción, que nosotros sabemos que, digamos que la transformación toma muchísimo tiempo porque es, además de las redes que ya existen, pues es una transformación cultural. ¿Sí? Y digo, pues este es un tema, tal vez uno de los temas más relevantes y más candentes hoy en América Latina y en Centroamérica particularmente, donde en Honduras y en Guatemala se han creado comisiones con apoyo de la OEA y de las Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y contra la corrupción. Entonces, en esa medida sí está en sintonía con lo que ocurre en América Latina. Claro, está en sintonía y toca pues un tema muy sensible que pues podemos decir, todos los candidatos presidenciales hablan de la lucha contra la corrupción, pero en México la corrupción era algo que estaba institucionalizado. Sí, entonces eso hace que tenga un mérito adicional porque eliminar esas redes de corrupción en México es muy difícil. Bueno, ¿les parece si le dedicamos 2 minutitos a hablar del tema de los carteles? ¿Cómo se va a plantar AMLO frente al desafío que representa los carteles para el Estado? Pues lo que ha dicho es que va a negociar con los carteles después de 2 gobiernos en los que fracasó La mano la dura. guerra contra el narco, ¿sí? Lo cual particularmente pone a Colombia en un escenario bastante, digamos, retador frente a México, porque lo que vemos es que Colombia, Acá que se siempre se está- mueve en línea contraria, seguramente Va a endurecer. a endurecer la No, y posición. además va a tener muchas presiones por parte de los Estados Unidos, es decir, con un Trump que tiene una política antidrogas que es de retroceso con la que tenía Obama, sí, va a ser difícil en ese sentido, pero de todas maneras lo que ha dicho el presidente electo
es que, bueno, por un lado va a crear la Secretaría de Seguridad Nacional, que antes el tema de seguridad pública dependía de la Secretaría de Gobernación, y va a crear también una Guardia Nacional. Y tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Guardia Nacional van a estar muy orientadas también al tema de la lucha contra las drogas. Hay algo que me llama la atención del discurso de AMLO también, y es el claro acento panamericanista, latinoamericanista que tiene su discurso. Yo creo que también, especulo un poco, AMLO se acercaría a los países productores, en este caso nosotros, Perú, Bolivia, para hacer acciones conjuntas para frenar la oferta de droga. Creo que va a haber un estrechamiento en las relaciones México, América, Suramérica, países andinos que son productores fuertes de droga. Lo que entra a preocupar es cómo va a ser la dinámica con los carteles. ¿Por qué? En el caso de que negocie con los carteles podrán ver dentro de otros países de América Latina, como ya se ve aquí en Colombia, están abriendo filiales de narcotráfico, y lo que va a hacer es recrudecer nuestro conflicto armado, como lo que ya vemos en Tumaco, donde el cartel de Sinaloa es quien abastece a Guacho y es quien abastece a estas disidencias de las FARC, y lo que va a haber es una guerra muy fuerte en Colombia. O sea, ¿tú crees que va a haber un traslado? Si hay negociación en México, podría haber un traslado. ¿Esa es tu lectura, Octavio, también? Yo más bien siento que también ahí hay dos, una inercia grande a la que se enfrenta, y otro tema que sí puede atacar, pero que no se va a ver en el corto plazo. Prácticamente es un esfuerzo de largo aliento. Él ha insistido mucho en que esa inseguridad tiene una relación causal muy marcada con el tema social, ¿no? Y que va a atacar un poco lo social para robarle ejércitos a esos narcotraficantes que muy fácilmente están reclutando a los jóvenes por falta de oportunidades, falta de educación y demás. Entonces, tiene que haber una inversión fuerte en recuperación de valores. ¿En qué sentido? Retomando esa parte histórica que mencionas de las herencias del PRI, una gran herencia que se ha deteriorado mucho en los últimos años es la educación pública. Por muchos años la educación pública en México fue muy buena, pero de unas 2 décadas para acá se ha deteriorado tanto que ahora hasta los mismos profesores son los que hacen bullying a sus alumnos, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente irracional, favorecido por esa descomposición sindical. ¿En qué sentido? Los profesores crearon un coto, se negaron a profesionalizarse, a mejorar como profesores, y entonces las plazas ya ahora son heredables, ¿no? Un profesor le puede heredar su plaza a su hijo, independientemente de que haya estudiado o no para profesor. Entonces, ahí tiene que haber un esfuerzo grande en recuperar esa educación pública complementada con la formación digamos, en la familia, para desde ahí también robarle argumentos a los narcotraficantes para reclutar a esos jóvenes que están mal educados en casa y mal educados en la escuela, ¿cierto? Eso por un lado, pero es de largo aliento, no es como tan inmediato. Y otra inercia grande a la que se enfrenta y que ni siquiera depende de él es el tema de la venta libre de armas en Estados Unidos. Sabemos que la frontera es muy porosa y que los carteles mexicanos se volvieron tan poderosos justamente por ese ir y venir tan sencillo de armas, que él no va a tener influencia mínima en una enmienda, ¿no? Hablemos de relaciones México-Estados Unidos. ¿Qué esperamos de eso? ¿Cómo van a ser esas relaciones? Parece que la primera llamada fue una llamada muy cordial, pero que de aquí en adelante sabemos, por ejemplo, que en política migratoria Donald Trump espera que México pague el muro. Sí. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues yo creo que, por ejemplo, yo veo ahí varios temas fundamentales en la relación de México con los Estados Unidos. Por un lado, el tema del comercio, es decir, se está renegociando el NAFTA. Y sí se está renegociando, sí, o sea, claro. ¿Realmente se están llegando a acuerdos? No, todavía no se están llegando a acuerdos, pero de todas maneras el presidente sigue siendo Enrique Peña Nieto y el periodo de transición es hasta el 1 de diciembre. Trump está muy interesado en que haya conversaciones ya con los Estados Unidos frente al tema comercial, frente al tema del NAFTA, pero Manuel López Obrador
ha dicho que respeta la presidencia de Enrique Peña Nieto hasta el 30 de noviembre. Entonces, pues vamos Yo a ver creo- con la visita del secretario de Estado norteamericano cómo avanza esto. Pero en el tema de comercio, pues lo que le preocupa a Estados Unidos es la balanza comercial, que es desfavorable para los Estados Unidos y favorable para México. Y México ya ha dicho, le vamos a colocar impuestos a lo que son lo que recibimos en carne de cerdo. México le compra una gran cantidad de carne de cerdo a los Estados Unidos porque no es suficiente para su abastecimiento interno, y también le compra lácteos y está también colocando una serie de impuestos en ese sentido. Sí. Entonces, digamos que no es solamente el tema del acero y del aluminio, que ya se le colocó esos impuestos a México, sino que México también le está colocando impuestos a los Estados Unidos. Sí, yo creo que la autonomía de México está atravesada por la interdependencia económica, y es que el 80% de las exportaciones mexicanas son el 75% a Estados Unidos y cerca del 8% a Canadá. Sí, No, y eso es que han habido periodos en Sí. que entre el 85 y el Claro. 87% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las élites económicas juegan un papel muy Por supuesto que importante sí. en términos de... Entonces, el tema de comercio es muy importante. Por otro lado, el tema migratorio. A México han regresado 2.8 millones de mexicanos y es una migración de retorno. Es decir, no es la migración tradicional de los mexicanos que se iban a los Estados Unidos, sino ya de mexicanos que regresan a México. Y eso va a ser un problema serio para el presidente Manuel López Obrador. Sí. Es decir, y en Dentro- ese sentido ya se está trabajando, Sí. y se está trabajando con el apoyo académico del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, precisamente para diseñar y fijar una serie de políticas públicas en materia migratoria que reinserten a la población que está regresando a la economía mexicana. Yo creo que el discurso de López Obrador, yo difiero un poco de Marta en el sentido que su discurso es muy nacionalista, es un discurso fuertemente nacionalista, y creo que va en un primer momento va a ser una política de mano extendida, pero puede endurecerse con el paso del Sí, tiempo. De acuerdo. Y Pienso además la personalidad que de él- ambos se presta para eso, ¿no? La pienso que él- intransigencia de Trump. Exacto, pienso que López Obrador va a medir fuerzas con Trump. Además, tú dijiste algo muy importante, y es el afán de Trump por tener unos acuerdos o unos preacuerdos consolidados antes de que llegue AMLO. ¿Por qué? Porque posiblemente dentro de la Secretaría de Hacienda o del Secretariado de Estados Unidos puede pensarse que este tipo puede empezar a ser más reacio a estas renegociaciones que tú hablabas en términos, por ejemplo, lácteos y de carnes. Entonces creo que López Obrador puede entrar con un gobierno de mano extendida, pero puede haber el primer año un Sí. pulso bastante fuerte en donde los dos van a medirse las fuerzas. Y hablemos, el mercado mexicano son 100 millones de personas, 112 millones de personas, no es nada despreciable para los Estados Unidos, tiene peso. Entonces creo que va a haber un pulso bastante fuerte en las- términos de nacionalismo. y Las endurecimiento. condiciones están dadas para que haya encontronazos fuertes, al menos en el discurso, ¿no? Más allá de que Sí. lo lleven ya las políticas, pero sí se van a defender Sí, yo mucho. creo Tú que mencionas algo muy importante. Yo creo que con Manuel López Obrador, Laura, vamos a ver una cosa lo que es el discurso y otra la práctica. Claro. Es Puede decir, ser. va a haber una dicotomía en eso, se va a vender un discurso muy autonomicista, muy nacionalista, pero en la práctica hay una serie de factores estructurales que no le permitirán llegar a tener ciertas Sí, yo acciones. estoy de acuerdo con Marta, o sea, el talante es una de las variables para explicar las políticas exteriores, pero aquí juegan, digamos, cuestiones mucho más intereses. estructurales, Bueno, y como lo que el tiene que ver el tipo es comercio. pragmático. Creo que él va a buscar continuar con la Alianza del Pacífico, ¿sí? Ah, Y eso por iba a ir, eso quería ha hablar- hablado hablemos de Alianza del apoyar Pacífico. la agricultura, ¿sí? Para tratar de venderle mucho más a China. En realidad las exportaciones a China no llegan ni al 5%. Son bajas. Entonces yo creo que por ahí puede
digamos, implementar programas sociales, tratar justamente de quitarle gente a la guerra, ¿sí? Y buscar los mercados de la Alianza. Yo creo que la Alianza Pacífico va a ser privilegiada dentro del gobierno de Peña Nieto. Hablando y en consecuencia con lo que estaba diciendo de su discurso, de su visión panamericanista de integración. De López Obrador. Claro, discúlpeme, pero López que ya Obrador. venía Pero privilegiada ya desde el venía- gobierno de Peña Nieto. Es decir, Exacto, México claro. es un país que tiene, por ejemplo, 16 puertos profundos sobre el Pacífico. México es un país que ingresó a la PEC en 1995. México es un país que hace parte del TPP. Algo que nosotros todavía seguimos en la exacto. búsqueda. Sí, ¿no? Para tenemos nada. una vocación en la estructura exportadora muy desarrollada. Muy fuerte. Yo creo Sí, que se claro. va a profundizar la relación de nosotros en la Alianza Pacífico con México. Yo creo que eso es, digamos, el escenario de la Alianza del Pacífico, así como el escenario de la OCDE, ¿sí? Es un escenario donde Colombia y México se pueden encontrar, ¿sí? Y puede entonces haber cooperación en un escenario que, como lo habíamos mencionado, si hay diferentes estrategias frente al problema de las drogas, podría haber confrontación, pues más que confrontación, como no encuentro, ¿sí? Pero en ese escenario se encuentran. ¿Sí? Claro, pero bueno, la Alianza del Pacífico también es un escenario de regionalismo Sí. abierto. Entonces ahí viene otra vez esa retórica nacionalista, autonomicista, proteccionista, entre comillas, que va a tener Peña Nieto y la búsqueda de nuevos mercados, Sí. porque lo que va a llevar a esto precisamente es a buscar más la diversificación. Es decir, en eso hay un consenso en la población Curiosamente, yo creo que mexicana. el mejor canciller de López Obrador va a ser el mismo Trump, ¿no? Porque con esas esas políticas tan cerradas de guerra comercial que ya tiene abiertamente con China, con la Unión Europea, pues más allá de esas pequeñas diferencias ideológicas que existan entre López Obrador y algunos gobernantes de América Latina más hacia la derecha, pues sí van a buscar como unirse un poco más, tomando en cuenta que ese diferendo común o ese factor común de diferencia es precisamente Donald Trump con sus políticas aislacionistas, de guerra comercial. Creo que... Pero, y en el término, digamos, en el término inmediato de la política migratoria, ¿ustedes lo ven, AMLO? O sea, Marta ha dicho, bueno, AMLO ha enfatizado que será muy prudente hasta el 30 de noviembre, que el presidente es Peña Nieto y que él gobernará a partir del 1. Pero en términos, por ejemplo, de la separación de las familias en las fronteras, ¿ustedes no ven como que hay temas explosivos que puedan crear yo creo que eso confrontaciones puede generar inmediatas? unas confrontaciones bastante fuertes en términos discursivos. Sí. Las relaciones internacionales, el primer paso de las relaciones internacionales, decía Morgenthau, está dentro de los diálogos. Y creo que estas posiciones tan explosivas de Donald Trump también van a generar una reacción bastante fuerte dentro de Peña Nieto, y también Peña Nieto tiene que hacer halago o tiene que hacer honor al voto popular que le dieron 80 millones de mexicanos. De esos 80 millones mexicanos, por lo menos uno en cada familia de esos mexicanos está en Estados Unidos o tiene relación con Estados Unidos. Entonces es una vinculación directa que toca a la gente. Además, México es la segunda dirección de remesas de Estados Unidos. Entonces eso va a ser algo muy fuerte, donde AMLO va a tener que proteger los intereses de estas familias mexicanas y de estas personas. No hablo de una confrontación directa, pero por lo menos dentro de la parte verbal y comunicativa pueden haber ciertos encontronazos. Con respecto a la política de la construcción de México, por parte de México, del muro que siempre lo ha propuesto Donald Trump, creo que pues va a ser muy complicado que México acepte. Sí, no, este, pero No, pues pero eso se además viene hablando también con hay pesos que de- recordar al del muro auditorio, Sí, o porque sea, eso es- tal vez desde fuera se ve como Sí. algo un poco, digamos, con más distancia, y es que ese muro famoso de Trump es la demostración o la constatación de su ignorancia y Porque el de, muro ya su, existe. y de ahí lo absurdo. ¿Por qué? Porque mucho del tráfico que pasa entre México y Estados Unidos no pasa por arriba, pasa por abajo. La frontera muy desértica en algunos lados está llena de túneles por todos lados. Por ahí es por donde pasan los migrantes, por ahí es por donde pasan las armas, ¿me explico? Entonces,
realmente viene a ser un muro decorativo en lo real. Bueno. Pero que te digo, constata esa ignorancia y esa Pero eso es lo que falta de se busca en información principio terreno. cuando se buscan claro, muros. es como un Se buscan simbolismo, más ¿no? como Es un símbolos de símbolo, ellos y claro, nosotros, más exactamente. como Sí. la... Pero digamos, bueno, Laura, volviendo al tema migratorio y teniendo en cuenta lo que tú decías y que hablábamos un poco de América Latina, pues uno en América Latina ve que hay una ausencia de liderazgo. Y yo sí creo que Manuel López Obrador podría obtener un liderazgo muy grande en el tema migratorio. Es decir, él podría liderar una serie de iniciativas en América Latina frente al tema migratorio, que no es solamente una problemática para México, sino que es también para El Salvador, para el Ecuador, para Colombia, para Venezuela, para muchos países, porque este tema migratorio nos toca a todos nosotros. Entonces, ante esa ausencia de liderazgo, digamos, general, y probablemente la presencia de liderazgos sectoriales que se den en América Latina, México podría estar llamado a ejercer un liderazgo en materia migratoria, Bueno, así como Colombia en su momento lo hizo en drogas. materia de drogas. O sea, Entonces, como nos estamos quedando sin tiempo, ya una pregunta muy rápida sobre más allá de la Alianza del Pacífico como escenario de encuentro entre Colombia y México, ¿ven otro escenario de encuentro, de desencuentro? ¿Ven cambios en la política exterior colombiana hacia México con ambos presidentes electos? ¿Puede pasar algo o son...? Sí, pues yo sí- mira, Laura, yo creo que las relaciones de México con Colombia son muy estructurales ya Y profundas. y también. profundas, es decir, puede que Colombia tenga una balanza comercial desfavorable para Colombia en su relación económica con México, que es algo que pesa mucho y que fue muy criticado en la Alianza del Pacífico por el sector, por la SAC, por el sector agrícola colombiano, por ese desbalance en el comercio entre los dos países. Pero creo que son relaciones muy sólidas. Hoy, este año es el año de México en Colombia, tú lo sabes. Sí, Sí, muy bien. y tenemos una serie de actividades muy grandes en ese sentido, sí, que van desde lo cultural, atravesando lo académico, lo deportivo, lo económico, el turismo, muchos ámbitos. Yo creo que es una relación muy sólida y que nos unen muchos frentes, nos une el frente de la migración, nos une el frente de la Alianza del Pacífico, de la OEA, de la misma CELAC. Yo creo que independiente de que Manuel López Obrador tenga una tendencia ideológica diferente al presidente electo en Colombia, a Iván Duque, hay elementos estructurales que nos unen. Sí, yo muy estoy de fuertes. acuerdo, pero pienso que hay un escenario donde que puede ser que cambie y es el del Grupo de Lima, con la llegada del Grupo Frente de a Lima. Venezuela, Sí, frente estoy a completamente de Venezuela. acuerdo. Porque no dudo que se vaya a radicalizar bueno, a radicalizar no, sino que ya desde la presidencia de Colombia se asuma una posición muchísimo más fuerte Frente frente a a Venezuela y no creo que Manuel AMLO le copie a ese tipo de discursos. Hay un tema que es muy fuerte y que va a estar en la agenda en los próximos 4 años, va a ser el tema de cooperación para la lucha contra las drogas. Creo Así es. que va a ser una cosa Que ya fundamental, existe. que ya existe, creo Sí. que se va a profundizar también. A pesar, como tú decías, de la diferencia ideológica entre los dos mandatarios colombiano y mexicano, pero creo que ese va a ser un tema que va a seguir como una guía de la agenda. Claro, y Bueno. Colombia ha estado exportando su experticia a México Sí, claro. en materia de De drogas, seguridad. capacitación de policía, Sí, inteligencia. de Pues claro. inteligencia. Se nos acabó el tiempo, nosotros nos vamos y los esperamos el lunes con otro tema de interés.